La pregunta es, ¿qué mundo queremos? El mundo presente, el mundo que vivimos, el mundo de las generaciones anteriores o los mundos de las generaciones anteriores a las anteriores. ¿Qué mundo queremos? El mundo que viene si continuamos en lo mismo, es decir, el mundo que vivimos, pero más intensificado, más expandido, más exacerbado, por lo tanto más problemático. Usando las palabras de costumbre, las mediáticas y las usuales del sentido común, vivimos un mundo del cambio climático, que nosotros hemos llamado el mundo de la crisis ecológica, el mundo del calentamiento global según los meteorólogos, o el mundo del enfriamiento porque se dan también contrastes, de las inundaciones y de las lluvias, el mundo del deshielo y por lo tanto del aumento del nivel de los océanos. Mundo turbulento desde la perspectiva ambiental. Mundo de la desforestación mayúscula, cuando desaparecen bosques, selvas. Sobre todo se da el caso sobrecogedor y peligroso de la Amazonía. Mundo que a pesar de lo que está ocurriendo, se continúa de manera expansiva e intensiva con el extractivismo, con el agotamiento de las reservas naturales, convertidas en la vorágine del capitalismo en materias primas. Se continúa con la hendidura expansiva y profunda de las huellas ecológicas, que son huellas de la muerte. Mundo de la violencia desmesurada e incluso demoledora. Mundo de la proliferación de las violencias desatadas. Mundo de las desapariciones de centenares de miles de gente. Mundo de los feminicidios, como si el odio de las fraternidades de machos se descargara en el cuerpo de las mujeres. Si hablamos del campo económico, un mundo de inflaciones sostenidas, intermitentes e incluso continuas, donde se da incluso el caso de las hiperinflaciones. Llama la atención esto cuando vivimos un mundo de las revoluciones tecnológicas y científicas permanentes, revoluciones cibernéticas, de la nanotecnología y de la microbiología. Pregunta, ¿por qué en un mundo con tanta capacidad productiva los precios de las mercancías aumentan? Las respuestas que dimos tienen que ver con el monopolio, que es una de las contradicciones precisamente del capitalismo y de las sociedades con estados liberales que propugnan el libre mercado y la libre empresa y la competencia. Sin embargo, es el mismo capitalismo que contiene de manera inmanente e inherente la tendencia al monopolio. Bueno, pues son estos monopolios los que imponen precios de inflación especulativos. Vivimos un mundo donde se han formado grandes corporaciones que se han apropiado
del espectro electromagnético, que es un bien común, y lo usan para su propio beneficio y enriquecimiento. Se han dado lugar de manera abrupta millonarios, gente que se ha hecho millonaria de la noche a la mañana precisamente por esta usurpación, expropiación del bien común del espectro electromagnético. Se han formado corporaciones de los medios de comunicación que manejan monopólicamente la información, las noticias, la transmisión, incluso los espectáculos. Son estos monopolios los encargados de desinformar, de manipular las noticias, de inventarse realidades virtuales. Y son estos medios de comunicación que han sustituido el raciocinio y la opinión pública por el espectáculo estridente. Es el mundo donde se dan las guerras locales intermitentes, cada vez más amenazadoras, conectadas con la posibilidad de una tercera guerra mundial. Un mundo donde ha reaparecido el monstruo del genocidio, la monstruosidad de la inhumanidad, cuando se despoja a la humanidad de su humanidad, convirtiéndola en una cosificación, en una nadificación. Un mundo que es un sistema mundo de la valorización abstracta, donde la acumulación de capital se da en los centros cambiantes del sistema mundo capitalista, y la desvalorización del capital, la transferencia de valores, se da desde la inmensa periferia del sistema mundo capitalista. Un mundo donde han aparecido los famosos BRICS, las potencias emergentes, que hacen de puente entre la periferia y el centro del sistema mundo capitalista, que muestran que a través de ese puente estrecho se puede pasar a formar parte del centro cambiante del sistema mundo capitalista, pero persisten en la misma destrucción planetaria. Mundo de la crisis múltiple, mundo de la crisis ecológica, de la crisis de la civilización moderna, de la crisis del sistema mundo capitalista, mundo de la crisis del orden mundial de las dominaciones, crisis del Estado-nación, crisis económica estructural y orgánica del sistema mundo capitalista y de los sistemas nacionales capitalistas, crisis social por la descohesión de las sociedades y la destrucción de los tejidos sociales, dada la vertiginosidad de la violencia polimorfa desatada, tanto estatalmente como socialmente. ¿Es este mundo el que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos? Si se escogiera esta alternativa, se está escogiendo la desaparición de la humanidad, inclusive la amenaza contra la vida en el planeta. Si se escogiera esta alternativa, se está escogiendo la muerte. Se está expresando en esta alternativa el odio a la humanidad y el odio a sí mismos. Es decir, una deformación subjetiva, profunda, laberíntica y sin solución, donde la condición humana ha desaparecido. Mundo donde domina la hiperburguesía de la energía fósil y en contradicción con las otras burguesías emergentes,
pero también con las burguesías tradicionales pasadas, que todavía perviven. ¿Qué mundo nos ofrece esta burguesía? El mismo mundo. El mundo del fetichismo de la mercancía, de la cosificación generalizada, el mundo de la deshumanización y la nadificación, un mundo nihilista. Es este mundo y esta alternativa al que apuesta lo que se ha venido a llamar la ultraderecha, pero también, de otro modo, quizás más matizado, la misma derecha y el centro derecha, pero para sorpresa también el mismo mundo que apuesta y escoge la izquierda o la gama de izquierdas variopintas que están obsesionadas también por la modernidad y el desarrollo. Es decir, los protagonistas y los dispositivos de poder y también los dispositivos de expresión y los dispositivos ideológicos de este mundo apuntan a su continuidad y por lo tanto a la continuidad hacia la catástrofe. Lo que hemos dicho, hacia el apocalipsis, usando esta figura metafórica bíblica, no para hacer propaganda de la religión, sino porque ayuda a ilustrar el alcance trágico del fin al que nos lleva esta alternativa y las dinámicas de este mundo. Los protagonistas de este mundo no ofrecen nada al porvenir de la humanidad. La burguesía continuar con la destrucción planetaria, con revoluciones tecnológicas y científicas controladas, con una ciencia y tecnología inhibidas, con camisa de fuerza, para que sirvan solo como instrumento de la acumulación de capital. Este mundo es un infierno. La burocracia del orden mundial también muestra patéticamente la muerte de horizontes, el intervalo nulo de sus horizontes, por lo tanto, de la desaparición de los mismos horizontes. No ofrece otra cosa que la competencia entre la jerarquía de las potencias, del núcleo de potencias de seguridad del orden mundial de las dominaciones. Y para empeorar las cosas, la competencia entre las potencias por modificar la jerarquía de la dominación. Por lo tanto, apuntan a la guerra. Los gobernantes y la clase política de todos los países nos ofrecen la continuidad del mundo por la vía de los localismos nacionales y de los regionalismos continentales, que son las singularidades de la misma destrucción planetaria y de la misma desaparición de la humanidad, solo que de manera particular, con sus propias características locales y nacionales. Las mafias, los carteles, lo que hemos llamado la burguesía mafiosa, que habita en una suerte de clandestinidad, pero también se hace visible ostentosamente y con desparpajo en el usufructo rabioso y espectacular de su riqueza. Abole el horizonte y el porvenir, es decir, asesina los horizontes y los porvenires, a tal punto que expresa este infierno, el infierno del que hemos hablado, el infierno de este mundo, en formas cada vez más horrorosas. Hablamos de un mundo de los tráficos, de la expansión de los tráficos ilícitos, del narcotráfico y de los estupefacientes, tráfico de armas, el tráfico de cuerpos,
tráfico de órganos de cuerpos, tráfico de niños y de mujeres y de jóvenes, es decir, un infierno convertido en los castigos más espeluznantes del apocalipsis moderno. No hay pues perspectiva ni porvenir para la humanidad. Esto equivale a que este mundo no es una alternativa. Se requiere clausurar este mundo, salir del infierno, salir del apocalipsis. Como hemos dicho más de una vez, hay que desandar el camino y comenzar de nuevo. Obviamente, sin olvidar lo aprendido, sin renunciar a la experiencia social ni a la memoria, sin renunciar a las revoluciones tecnológicas y científicas, puesto que todo esto sirve para abrir horizontes, para liberar la potencia, para inventar nuevos mundos alternativos y alterativos que expresen la capacidad estética del ser humano. Esto equivale, como lo dijo Walter Benjamin, a detener la locomotora desbocada de la historia. Incluso diríamos a salir de la historia, a hacer lo que en el fondo hace la revolución, que se opone a la historia y a la realidad, que se alza contra la historia y la realidad, para liberar el tejido de los espacios-tiempos, para abrirse a la invención estética de la realidad. Esto equivale a renunciar a los estados, al orden mundial, incluso, como lo hemos dicho más de una vez, salir de la civilización, de la genealogía de las civilizaciones, moverse en lo transcivilizatorio, tener una memoria macrohistórica, retomar el iluminismo, que es retomar la crítica y la vertiginosidad estética, liberando múltiples iluminismos, liberando las capacidades deconstructivas de la crítica, las capacidades diseminadoras de las prácticas, avanzar hacia las sociedades ecológicas que reinserten a las sociedades humanas en los ciclos vitales planetarios. Hay que salir del enredo y el atrapamiento de el mundo de las representaciones, volver al mundo efectivo, a la elocuencia y vitalidad y desenvolvimiento del mundo efectivo, liberar la imaginación radical y el imaginario radical, como dice Cornelius Castoriadis, comunicarse con los otros seres orgánicos, las otras sociedades orgánicas que cohabitan con nosotros en el planeta Tierra. Abrirse a la comunicación, la comprensión, el entendimiento, el conocimiento y la interpretación del universo y del multiverso, integrado de manera compleja y dinámica, reconocer la simultaneidad dinámica del tejido del espacio-tiempo, reconocer la inmanencia profunda del universo y el multiverso en nosotros mismos, reconocer el afuera y el adentro, que el afuera se encuentra en el adentro y el adentro se encuentra en el afuera, que no hay afuera ni adentro, que hay una interrelación compleja que solo las dimensiones cuánticas pueden vislumbrar. Se requiere recuperar lo mejor del ser humano, abrir sus culturas para encontrar la vida. Ahora, al final de esta exposición,
vamos a abordar la última parte del libro Liberación de la Potencia, Resistencia, Descolonización y Contrapoder. La séptima parte se ocupa de perspectivas hacia el porvenir. En esta séptima parte tenemos horizontes de los mundos posibles o economía campesina, y trata sobre la racionalidad no capitalista de la economía campesina. Esta es una de las alternativas de las que hablamos al infierno, al mundo infernal que vivimos. Vamos a leer lo que corresponde a la vía campesina y mundos de complementariedades. ¿Es posible un mundo tejido por la racionalidad campesina que juega combinatorias de estrategias útiles a la reproducción social, basada en complementariedades? En otras palabras, ¿es posible un mundo de acumulaciones complementarias, cualitativas, que articulen armonías favorecedoras de los ciclos de vida? Especificando aún más, ¿es posible una praxis ecológica de las sociedades humanas? Estas no son solo preguntas relativas a la proyección utópica de un mundo alternativo, sino preguntas urgentes, existenciales, fuertemente vinculadas a la sobrevivencia humana. Al respecto, responderemos con la tesis campesinista de las complementariedades ecológicas. 1. La vía campesina no solamente debe ser posible, sino que es necesaria. 2. Es cuestión de vida lograr sociedades humanas articuladas armónicamente a las ecologías de las que forman parte. 3. Las sociedades son posibles por la realización de complementariedades dinámicas entre sociedades, comunidades, nichos ecológicos y ciclos de vida diversos. 4. Para tal efecto, se requieren comunicaciones e interpretaciones diversas, no solo entre sociedades y comunidades humanas, sino entre estas y otras sociedades no humanas. 5. Para contar con esta oportunidad, la gran condición de posibilidad de cambiar el rumbo de la historia, desbocada en una carrera loca hacia el apocalipsis capitalista, es menester dar cabida a transiciones deconstructivas del capitalismo y el poder. Entre estas transiciones, quizás una de las más importantes sea la vía campesina, es decir, la campesinización de la economía en la perspectiva de la soberanía alimentaria. Estamos hablando de la campesinización de una parte importante de la población mundial y, por lo tanto, de la redistribución demográfica, territorial y social, buscando armonizaciones necesarias para garantizar los ciclos de vida de la biodiversidad. 6. En este sentido, la forma agraria a escala mundial, contemplando los diversos ecosistemas, las distintas situaciones, los diferentes contextos de necesidades,
Es una tarea política de prioridad. 7. Como consecuencia, tenemos el desmontaje de las grandes empresas transnacionales de alimentos y transgénicos y la expropiación de estos monopolios latifundistas del monocultivo depredador basado en la producción de semillas mulas destinadas al control capitalista de los ciclos productivos de alimentos. 8. Con esto no se quiere decir que se está en contra de la ciencia y la biotecnología. De ninguna manera. Al contrario, se apuesta por la creatividad, invención y despliegue de la ciencia y la biotecnología. Consideramos que la creatividad e invención se verán fortalecidas al liberarse de sus ataduras y capturas hechas por empresas que las someten a la lógica de la acumulación abstracta de la valorización dineraria. De lo que se trata es de, con la intervención de las ciencias y la biotecnología, potenciar los ciclos de la vida. Esto es lo contrario a lo que ocurre ahora, cuando los ciclos de la vida se encuentran amenazados por el modo de producción capitalista, la acumulación extractivista y el despojamiento y desposesión generados por la acumulación de capital. Este modelo combina perversamente la reiterada y recurrente acumulación originaria de capital con la acumulación ampliada de capital. 9. La dificultad se encuentra en la sustitución de los circuitos de distribución dirigidos por los circuitos de los mercados y comerciales, recorridos de complementariedades que operan de manera altamente eficiente y efectiva. Quizás el problema tenga que ver con la medida, es decir, con la conmensuración. Entonces, tiene que ver con la construcción del dato. En otras palabras, con la relación entre cualidad y cantidad en la composición del dato. Se trata de construir datos útiles a las lógicas y estrategias de las complementariedades, descartando el equivalente general monetario que solo sirve para medir la acumulación abstracta. Esta es una estadística al servicio del despojamiento, la desposición y la explotación. 10. La otra dificultad es lograr niveles de productividad altos, no depredadores, no contaminadores ni destructivos de los ecosistemas. Las ciencias, las tecnologías y las investigaciones científicas abiertas a la complejidad deben resolver estos problemas planteados. Deben encontrar ciclos de armonización y acumulación cualitativos y equilibrados de largo plazo sostenibles. 11. Las transformaciones económicas, tecnológicas y científicas requieren transformaciones institucionales, políticas, sociales y culturales. Por lo tanto, hablamos de transformaciones integrales que logren reconexiones, rearticulaciones y reterritorializaciones armoniosas de las sociedades humanas con sus ecosistemas. 12. Todo esto implica lograr conformar instituciones lo suficientemente flexibles y plásticas, de tal forma que viabilicen la democracia participativa, la transparencia efectiva,
la construcción colectiva de la decisión política y la rotación abierta, amplia y complementaria de toda la sociedad. 13. También implica extender las formas combinatorias de estrategias, racionalidades, estructuras operatorias, interpretaciones múltiples y formas sociales que hacen a las dinámicas de la alteridad social. No solo se postula un mundo abierto, sino la realización efectiva de mundos posibles, juegos alternativos combinados que potencien los ciclos de la vida y la potencia social. 14. Esto nos lleva a salir de la forma política estatal, de la forma Estado. Se trata de asociaciones de comunidades, productores, consumidores, usuarios de todo tipo, inventores científicos, tecnólogos, investigadores y estudiosos. Es decir, se trata de asociaciones diversas que se conectan e integran formando distintas composiciones según los problemas y temas a tratar, resolver y administrar. 15. El fluido juego de asociaciones en distintas escalas, locales, microrregionales, regionales y mundiales, responde de manera directa a las actividades prácticas, dinámicas y ámbitos de relaciones. No se requiere de la representación institucionalizada, tampoco de la institucionalidad de la representación o mediaciones burocráticas. Se trata de la fluidez de acuerdos vitales, de la plasticidad de sus composiciones, así como del fortalecimiento de las asociaciones para operar y trabajar mancomunadamente, resolviendo problemas e inventando soluciones colectivas consensuadas. 16. Como se puede ver, se trata del ejercicio radical de las autonomías, las autogestiones, las cogestiones y las autodeterminaciones en todos los niveles y escalas. Se trata de la preponderancia de la creatividad asociativa y las distintas conexiones que alguien pueda hacer simultáneamente o en desplazamientos sucesivos. Hablamos de la liberación de la potencia, de su realización múltiple a través de las diversas composiciones. 17. Empero, en el fondo, se trata de las dinámicas moleculares sociales, de devolver el control a la potencia creativa de éstas y la orientación de lo molar a las iniciativas, capacidades y posibilidades moleculares. Esta actitud y desplazamiento implican abolir el fetichismo institucional, el imaginario molar que atribuye vida a las instituciones, como si la tuviesen, cuando son estas aparatos de captura de vida, de flujos de vida, de energía y fuerzas de las dinámicas moleculares. 18. No se trata de descartar la dinámica molar de las instituciones, sino, si se quiere, de poner las cosas en su sitio. Las dinámicas moleculares no pueden ni deben ser sometidas a la rigidez, control y dominio de las dinámicas molares. Mediante este procedimiento imaginario,
relativo al fetichismo institucional, acompañado por procedimientos materiales de captura, vigilancia y castigo, suplicio y disciplina, control y simulación. Se inhibe la potencia social, se limitan las capacidades sociales y se someten las dinámicas moleculares a normas, reglas, prácticas reiterativas y repetitivas de un molde de comportamientos y conductas. En definitiva, se remite a la constitución de un sujeto sujetado, dependiente de las instituciones, subordinado a las disposiciones estructurales de las dominaciones polimorfas legitimadas por la institucionalidad. 19. La reproducción social, por la vía institucional, de la preponderancia y control moral, es la reproducción del fantasma del fetichismo estatal. En este campo de diagramas de poder, las moléculas sociales son condenadas a entregar su energía, fuerza y potencia capturadas a la reproducción política del campo institucional burocrático, al fantasma del Estado. El biopoder succiona la vida de la biopolítica. 20. Devolver el control del torrente de las prácticas, actividades, invenciones y composiciones diversas a las dinámicas moleculares implica convertir las instituciones en herramientas provisorias y plásticas al servicio de los requerimientos de sus composiciones múltiples. Este es el ejercicio radical de la democracia participativa sin restricciones, expansiva y en constante profundización. 21. Son los pueblos los que deben retomar el control de la construcción de la decisión política y la gestión común, es decir, de la gestión comunitaria. Son las comunidades que componen los pueblos ancestrales y en devenir, y las asociaciones plurales, proliferantes, que componen las sociedades que deben reasumir el control de la decisión política. Esto equivale a dinamizar las formas de las herramientas morales institucionales, otorgándoles flexibilidad y plasticidad, ejerciendo plenamente la potencia social y dejando abiertos los campos y espesores de posibilidades. 22. Esto implica componer formas morales e institucionales, mutantes, cambiantes, en constante devenir, aptas para adecuarse a las composiciones de las dinámicas moleculares, a los problemas que se enfrentan y las soluciones que elucidan. Estas formas no son estatales ni corresponden a las capturas y su reproducción. Son desplazamientos libres, flujos creativos, devenir permanente de la vida en sus múltiples, innovadoras formas. 23. No hay necesidad de Estado. Al contrario, esta macroinstitución es un obstáculo y peligro para la realización plena de la democracia participativa. Se requieren consensos, acuerdos y deliberaciones en todos los terrenos y escenarios, usando mecanismos rápidos y no burocráticos para efectos de su operacionalización. 24. Con el desmoronamiento del fetichismo estatal, los pueblos pueden borrar las fronteras imaginarias de la geopolítica del sistema mundo capitalista. Así están en condiciones de conformar una confederación de los pueblos del mundo, democrática,
participativa que sea capaz de atender efectivamente los grandes problemas heredados de la genealogía estatal, colonial y capitalista. En conclusión, está en manos de los pueblos y las sociedades la responsabilidad de salvar al planeta, a la vida, a la humanidad, de la vorágine de la destrucción capitalista, del apocalipsis al que nos lleva y arrastra la genealogía del poder. Hay que salir de la genealogía del poder para liberar la vida.